¿qué tal? Soy Carla Jarada, bienvenidos a la entrevista. Es viernes, el cuerpo lo sabe, nos vamos a relajar con un poquito de música para empezar, ¿no es cierto? Les voy a dar unas pistitas para que ustedes sepan más o menos quién es nuestro invitado el día de hoy. Más o menos para que lo saquen. Cuenta la historia del rock peruano que un muchacho convenció a su padre para grabar un disco. Ojo, solo un disco. Lo que no sabía el dueño de esa fábrica de discos o de la disquera es que vería el inicio de una carrera de 40 años de una de las bandas más queridas del Perú y más años todavía de carrera de un inquieto músico. Aquí les presentamos de quién estamos hablando. El arte es muy divertido, es lindo y la verdad que yo la he pasado maravilloso. Si te quieres dedicar a esto, que es apasionante, aparte de hacerlo, tienes que estudiar. Claro. Por eso te permite tener una mejor visión. Y ahora estamos en una etapa de la vida que en mi caso, por ejemplo, yo la veo que es una etapa maravillosa, porque hemos cumplido con muchas cosas de lo que nos pide la vida y ahora tenemos la vida para nosotros. Carlos Guerrero está con nosotros, señores. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlita, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, porque No, además nos ha traído acá una sorpresita, pero después se las vamos a mostrar, porque primero vamos a hacer todo un recorrido. Y yo creo que hoy día va a ser bastante interesante, ¿no es cierto? Porque de hecho de que la historia de We Are Together y Carlos Guerrero va así de la mano, pero vamos ahí a amenizar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado últimamente? Bien, felizmente, gracias a Dios. La vida todavía nos trata bien. Han pasado muchos años, pero sí, es increíble. Yo estoy en el negocio del disco desde que tengo uso de razón. 1956, porque mi padre era dueño de una fábrica. ¿No es cierto? ¿Y cómo era justamente con tu padre dedicado al negocio de los discos, de la fábrica de los discos? ¿Tú lo ayudabas? ¿Tú estabas ahí? O sea, ¿cuántos discos habrás escuchado? ¿Cuánta música habrás escuchado? Bueno, ¿cómo era tu vida ahí? O sea, es impresionante, claro. Imagínate, yo a los 6 años fue la primera vez que fui al estudio, porque en el año 57 se inaugura el estudio de Maja ahí en Miguel Vaquero, y bueno, yo estuve ahí, era un pipiolo. Pero siempre estuve involucrado porque mi mamá tenía por costumbre eso de decirnos, oh, su diablo, mi viejo jovencito. Siempre tenía por costumbre decirle, cuando no teníamos nada que hacer, había que acompañar a mi papá. Para ayudar. O sea, tienen que ir a la fábrica a trabajar porque tienen que acostumbrarse a trabajar. Pero mira esas máquinas. Eso es cuando recién grababa en un canal. Eso se grababa en un canal, monoaural en esa época. Wow, totalmente, ¿cómo se llama? ¿Analógico? Sí, eso es ¿no es análogo. cierto? Totalmente analógico, Totalmente. ¿no? Eso es todos tubos. Claro. Ahí, en esta época todavía no había ni siquiera transistores, ahí era todo tubos. O sea, si te equivocabas al grabar... Tenías que regresar a cero, arriba. A cero todos. Si era una banda, todos. Ya, ok. Bueno, que eso es lo que... Bueno, entonces... Sí, eso me vas a contar ahora. Y poco a poco siempre íbamos, entonces yo me acuerdo haber estado en la fábrica los sábados prensando discos. Yo he prensado discos de 78, que es el famoso disco de Pizarra, que muy poca gente lo conoce. Después hemos hecho el 45, el long play. Después viene... Yo tengo acá un long play. Ese es el long play. Ese es el long play. Así es. Eso viene de... Ese es el tercer formato. Ya, el tercer formato. El cuarto formato viene a ser el cassette y el quinto formato vendría a ser el CD, ¿no? Ya, perfecto. Entonces pero yo hasta prensar álbumes tuve la suerte de estar en la fábrica y veía todo el proceso, porque el proceso significaba primero grabar, había que grabar, de ahí había que mezclar, después de la mezcla era el famoso corte, que era pasar la música a un acetato, después había que ir a la fábrica a lo que se llamaba galvanoplastía. En la galvanoplastía hacías las matrices, las matrices iban a la prensa y con la prensa recién aparecían los discos. Era todo un proyecto, era todo un proceso. Sí, claro que sí. Y estamos volviendo a eso, o sea,
con otro proceso, pero estamos volviendo al vinilo, ¿no? Bueno, si están regresando al vinilo, están regresando mucho al proceso, porque el vinilo necesita agua, necesita vapor, necesita una serie de cosas porque todo este material tiene mucho que ver con temperatura, porque si no, no corre, ¿no? Entonces, sí tendrían que regresar a las famosas cascadas de agua, etcétera. Era una locura. Yo me acuerdo estar en la fábrica y tenía cada cosa. Mira, esta foto, por ejemplo, aquí. ¿Cuál eres tú? A ver. Yo soy aquí, el de acá. Este pequeñito. El gringazo. El gringazo, ¿no es cierto? El gringazo. Yo ahí ¿Ya tengo, que tendré un año. Ahí estamos con mi mamá y mi hermana mayor, Pilar, en Punta Hermosa. Nosotros vivíamos en Punta Hermosa en esa época. Ya. Sí, ahí acabábamos. Y en ese tiempo era lejazos. Claro, en el kilómetro 45, claro. Pero íbamos. Claro. Nosotros teníamos una casa en Punta Hermosa Ya. hasta el año 60 que mis padres deciden moverse a Ancón. Y además teníamos la casa en la casa donde vivíamos en Punta Hermosa, se hacía la misa los domingos. Ya. O sea, teníamos una terraza tan grande que ahí hacíamos la misa y iba toda la gente. ¿De verdad? Sí, claro. Loquísimo. Sí. Muy bien, Sí. Entonces. Ahí están antes de casarse. Ahí eran enamorados. Ahí eran enamorados. Mire ese look, ¿no es cierto? Con las La vieja con sus zapatitos y sus ¿cómo le llaman las veriecitas cubanas. Pero todo un lookazo igual, ¿ah? Mira que ahora estamos con el tema vintage, el tema de retro y toda la vaina, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿cuántos años tenías o cómo fue así que vas entrando ya al mundo de la música como músico propiamente dicho? Lo que pasa es que a mí siempre me gustó cantar, toda la vida. A mí me gustaba cantar desde que era muy chico. Lo que nunca me gustó es participar en alguna cosa, por ejemplo, nunca me gustó participar en el coro del colegio. Ya, no en las actuaciones no. Me gustaba cantar, pero yo tenía lo que a mí me gustaba cantar, ¿no? ¿Qué te gustaba cantar? A ver. Yo empecé cantando Trini López. ¿Ya? Yo cantaba Rafael. Ah, no te creo. Claro, yo soy aquel. Todo eso, me encantaba. Entonces y después Tom Jones, bueno, había un montón de gente de esa época. Y como además estaba en la fábrica, claro, te llegaban las escuchaba muchos cantantes, por ejemplo César González, Xiomara Alfaro, Lucho Macedo, bueno, etcétera, etcétera, todos los músicos que iban a la fábrica, ¿no? Pero nunca había mostrado yo mi inclinación musical hasta el año 71, o sea, cuando yo ya tenía 20 años. Ya. Ahí es cuando yo regreso, porque yo me voy en el 68 a Estados Unidos a estudiar. Empiezo a estudiar y en el camino me doy cuenta que no quiero estudiar. Ah, ok. ¿Qué ibas a estudiar? Electrónica. Estoy estudiando. Ya. Entonces un día le digo a mi padre ¿sabes qué pasa, papá? Estoy harto de la física, de la química, de las matemáticas, no quiero estudiar. ¿Eras malo en las matemáticas? No, pero, ¿No o sea, solamente de tener que ir ahí a la universidad y escuchar al pata hablar de que sí, que el carbono y que esto y que la física y que la química, no, me llegó un momento en que no quiero. Ya. Entonces me dice, ok, te regresas a Lima y regresas a trabajar a la fábrica. Claro, mi hija me quería matar, ¿no? Eres un ocioso, eres un bueno para nada, pero no. Ah, sí, con todo y eso. Mi vieja era bravaza. ¿Te agarró? ¿Punta? A mí me han pegado con todo. ¿Ah, sí? Con todo. O sea, tú has crecido en la generación de la chancleta. Claro, mi vieja me pegaba con la chancleta cada rato. En la mesa. Porque ¡pa! Cae la boca. Sí, ok, cállate la boca. Ok, cállate la boca. Mi papá me ha pegado con correa, Ah, o sea, eres un chico tremendo. Sí, yo me he escapado de mi casa a los 16 años. Estuve 4 días escondido. ¿Dónde? Me escondía por todos lados. ¿Pero por qué te escondías? O sea, ¿por qué Me peleé con mi viejo y me fui. Ah, ya, te fuiste nomás. O sea, me peleé con mi papá, me acuerdo estaba en el carro y lo que hice fue, cuando mi papá paró para echar gasolina, yo me bajé y me fui. Te mato. Y no me encontraron. Yo regresé. regresó. No me encontraron. ¿Cuál? Yo regresé porque me encontré con mi hermano, Mañuco, y me dice, tienes que regresar porque mi viejo es un ogro, mi vieja nos quiere matar a todos, mi abuela llora todo el día. Entonces regresé. Ah, ya, por el bien de los Por el hermanos. bien. Por el bien de los... Ahora, claro, yo regresé y dije, bueno, ahora la pateadura va a ser pues mínimo a la oreja. O sea, la patada más baja va a ser a la oreja, ¿no? Entonces llegué a la casa, me encontré con mi abuela se tiró al piso a llorar. Claro. Mi mamá me vio, me miró y me dijo, pero vela verde, eres un esto, el otro. Bueno, y me dijo, espera a tu papá en el cuarto. Así que, sentadito en el cuarto, yo esperando a mi papá. Dije, bueno, mi papá viene, ya sé lo que va a hacer, va a entrar, me va a mirar, va a ir a su cuarto, se va a cambiar, se va a poner un short, un polo y va a venir y me va a sacar el alma. Porque así era, ¿no? Así se va a preparar. Pero no, llegó y lo único que me dijo
algún día te acordarás de esto y vas a ver cómo lo vas a pagar. Entonces a mí se me quedó eso, qué raro, ¿no? Ajá. ¿Por qué actúa así? Y después con el tiempo yo le pregunté, ¿y por qué? Porque si tú te habías ido 4 días en la casa y no te habíamos encontrado, de repente esta vez te íbamos y ya no te encontrábamos de verdad. Ajá. Entonces no querían asumir ese riesgo. Claro. Entonces él prefirió Súper manejar inteligente. por otro lado, ¿no? Pero bien inteligente. Hizo que éramos 9. 9, es que es bien difícil también manejar 9, ¿no? 9 hijos. 5 mujeres, 4 hombres. Ahora, tú eras el más terrible de todos, por lo que veo, ¿no? Bueno, sí, yo a los 5 años me tiré del segundo piso de mi casa porque creí que era Superman. ¿Es en serio? ¿Con capa y todo? ¿Te Con pusiste capa y todo. Es que mi abuela, para que yo comiera, hiciera mis cosas, me decías, haz tus cosas, haz la siesta y cuando te despiertes, Superman te va a haber dejado la capa. Y yo le creía. ¿Es en serio? Hasta que un día fui, me metí al closet de mi hermana, agarré un abrigo, me lo amarré y me tiré. Y como es lógico, no volé. No. Me estrellé contra la lavadora, me caí, me quedé ahí. Mi mamá no estaba. Cuando mi mamá regresa, la muchacha le dice, el niño Carlos se ha tirado del segundo piso y está durmiendo en su cama. Tenía un chico de tu tamaño. Entonces, Ya aprendiste que no podías volar. Así es. Solamente... Pero esas son cosas que después te das cuenta que a veces los padres utilizamos ciertas cosas para que los chicos hagan, Ajá. ¿no? Y no nos damos cuenta que de repente pueden ser suceder algunos problemas como este caso. La suerte fue que no me estrellé contra el piso, porque si de repente me estrellé contra el piso Y que me no te mato. rompías Sino otro que poco choqué más. contra la lavadora y reboté. Ok, vamos a hablar de música. Finalmente tú nunca de verdad jugaste ni siquiera con el micro, ni hiciste el ademán de que querías ser cantante, No. nada. Ya, ok. Entonces, lo que sé es que había otro grupo antes de We All Together, ¿no es Lo cierto? que pasa es que La yo, Bonilla. no es que había otro grupo, sino que hice algunas canciones en una época en la fábrica cantando y no me acuerdo, creo que es una canción de los Dogs que se llamaba Light My Fire. ¿Por qué? Porque me gustaba y estaba empezando. Ahora, mi papá lo hacía conmigo muy así a escondidas porque a mi mamá no le gustaba. Ah, ya, ese es el verdadero motivo. Eso fue en el 67. Ya después yo me voy a Estados Unidos, regreso. Y cuando regreso de Estados Unidos, regreso con todo un material que yo había estado comprando en Estados Unidos. Había comprado una serie de discos y todo. Entonces, un día me siento con mi papá y le digo, quiero grabar una canción. Quiero grabar un disco, o sea. Entonces, Dame la oportunidad. su respuesta fue, sí, pues eres mi hijo y no me queda otra, así que ya, ¿qué importa? Graba. Entonces grabamos, algunas personas, Some People Never Know, que algunas personas nunca saben, y Tomorrow. ¿Ya? Y salió al mercado. No tenían nombre. O sea, yo le puse We All Together y mi papá se moría de risa, me decía, ese nombre nadie lo va a saber escribir, nunca lo van a poder pronunciar, y bueno, ya, ¿qué importa? Entonces le dije, ¿pero qué importa? Vamos a hacer un disco. Ya. Han pasado 50 años casi. Claro. O sea, te dijo así, un disco y nada más. Así es, O sea, un como disco y nada condición, un disco y nada más. Así es. Claro, y mi mamá no sabía. Y bueno, ¿Esta foto es de cuando ya eran We All Together oficialmente o cuando eran...? sí, ya eran, pero mire esa cara, o sea, todos habían estado en el Urigancho. Todos. Pero, Es cara de asaltante ¿Qué la que cosa? tiene. Pero además, todos con el pelo largo, todos hippies. Pero yo, por ejemplo, ahí era yo después, cuando me casé y me fui a vivir a Estados Unidos nuevamente, ahí sí tuve el pelo largo. Ahí sí, Acá. realmente largo. Ahí ¿no? tengo una foto donde, no la tienes acá, que yo estoy con mi hijo, que lo tengo aquí cargado cuando tenía 8 meses y la gente pensaba que era la mamá, y era yo. No te pases. Pero mira, qué loco, ¿no? Y ahora, la influencia que tú recibiste cuando estabas en el 68 en los Estados Unidos, obviamente no es la misma que llegó aquí en los 68, porque estábamos un poco desfasados, digamos, los medios. Claro, lo que pasa es que ya en Estados Unidos yo era un fanático, era un comprador de discos. Entonces, Ya. yo recibía $20 a la semana de propina. Ya. Esa era mi propina. Entonces yo usaba una parte de mi propina para comprar discos. Ya. La otra parte no te puedo decir para qué lo usaba. ¿Por qué pero no? era para estar bien divertido en Ok. los fines de semana. Y lo demás no había problema porque Para lo que estaba de moda en esa época, uf, supongo. era además buenísimo. Buenísimo, La mejor. La mejor. Comprábamos en la Universidad de Miami, era Ya. extraordinario. de buena calidad. De buenísima Muy bien. calidad. Ok, sigamos. Pero lo demás sí era mi papá nos daba la pata para la gasolina, pues así. Claro. Entonces pero de repente... Creo que te ya, puesto nostálgico de esa época. esa porque- época o sea que- fue increíble. No me quiero ni acordar. Buena época. Buena época, buena Además, vivir lejos de tus padres, solo a los 19 años,
con cierta tranquilidad económica, Claro, porque solvencia. teníamos una casa que mi papá alquilaba, teníamos un carro, propina, ¿no? Flacas, esto, era un vacilón Claro, increíble. pero en el 68, ¿la vida era fácil en Estados Unidos? Digamos, Bueno, en esa época había que tener mucho cuidado porque te querían llevar a Vietnam. por eso te pregunto. Bueno, yo me presenté. Yo Ya. me quería ir a Vietnam porque yo me quería quedar a vivir en Estados Unidos. Ya. Pero como había sufrido un accidente jugando fútbol y me había roto la rodilla, cuando voy a hacer el examen médico, Claro. me dijeron que no. Ahora, si yo quería, podía ir a hacer trabajo de oficina, pero yo no quería hacer trabajo Claro, de oficina. ir de Entonces, Vietnam. me chotearon. Te chotearon. Y no me pude ir a Vietnam felizmente, porque de repente no hubiera regresado. Nadie sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Nadie tiene una bola mágica, ¿no es cierto? Pero, y ahí está todo esto. Y regresas entonces con toda esa influencia hippie, además que debe haber sido maravillosa, O regresas... sea, hippie. Bueno, no sé si hippie. Yo he pues, sido porque- recontra hippie. Hippie poco. Yo Y de- estuve un mes sin bañarme. Ah, o sea, era cierto eso. ¿Te fuiste a estos campamentos? No, en mi casa. Ah, en Nunca tu me casa. cambié. O sea, usé el mismo pantalón, el mismo polo y las mismas ¿Pero por qué? medias Porque no te diste durante cuenta. 30 días. Pero No, porque lo no hice te- a propósito. ¿A propósito? Claro, yo quería saber cómo se sentía estar 30 días sin bañarse. Pero ser hippie no significaba nada más no bañarse, ¿o sí? Bueno, pero había Parte una de- serie de cosas, pues había la parte de las drogas, había parte del vacilón, había toda esa mística de, ¿cómo se llama?, del peace and love y todo eso, ¿no? Y una de las místicas era también ser de repente un poquito cochinito, ¿no? Allá, ¿y nunca te elevaron? No. Allá no te elevaban, ya. Felizmente, porque Menos seguramente vieron. No, en Estados Unidos no te pueden elevar, Claro. pero yo no era ciudadano americano, así que a mí solamente me hubieran claro, podido claro. agarrar Y si te hubiera sido soltaban. ciudadano americano, ¿no? Bueno, regresas acá, porque también acá vino una época complicada, pero primero regresas acá. Así es. ¿No es cierto? Regreso. We All Together, primer disco, segundo disco, tercer... Pero, ¿cómo era la movida aquí rockera? A diferencia de allá, por Yo no ejemplo, me acuerdo, o sea, es que lo que pasa es que era así. Yo hice música en la fábrica. Nosotros no hacíamos música tocando en esa época, no salíamos a tocar. Ah, era como un O sea, laboratorio. yo era en eso sí era el hijo del dueño que tenía sus cosas, hacía su música, Ya. pero yo tenía otro círculo de amigos donde hacía otro tipo de cosas. Además, yo me casé muy joven. Yo en el año Que viviste bien 73, joven, bien yo tenía joven. 22 años, Ya. conocí a la mamá de mis hijos. Ajá. En un show, el primer show que hicimos tocando en vivo, que fue en el Crillón, en el Hotel Crillón, mi papá hizo un show y We All Together tocó, y ahí conocí yo a la mamá de mis hijos. Era una groupie. No, era una chica de Villa María, bien pituquita. Y tan es así que cuando yo llego por primera vez a la casa de mi suegro me mira así como diciendo, y después le pregunta a mí, ¿quién es este peluconcito que ha llegado? Pero bueno, después le hice toda la onda y no hubo ningún problema. Ya, te aprobaron. Me aprobaron. Sí. Entonces, Menos mal, ya. yo en 1974 ya estaba casado. Ya. Yo tenía 24 años. O sea, y ella tenía 16. Pucha, chiquita, ¿no? Un poco abusivo te veo, ¿ah? Pero bueno, pero se dieron las cosas. Mira, estuve 26 años casado con ella. 26 años. Claro. Ok, primer disco, segundo disco. El segundo disco fue el que, Despegó, ¿no es cierto? claro, con Carry On o Llévanos hacia el futuro, fue un disco que además era el primer material que se hacía en este país con, De autoría, se llamaría ¿no? no, era de un grupo inglés, donde se utilizaba toda una cuestión de cuerdas y etcétera, entonces coros. Por eso que el disco cuando recién sale impacta mucho, porque nunca se había hecho algo así en este país. Y para el año 1972 vendimos 50.000 copias, que para esa época era... O sea, Era yo me impensable, acuerdo, digamos. era impensable, y menos en inglés, ¿no? Porque eso era la otra cosa. Ahora, pero a mí lo que me llama la atención es que ponte el tercer material que tienen ustedes, sácame del dato, pero dice un mini LP, ¿no es Sí, cierto? eso fue un fracaso. Aunque sacan canciones en castellano. Pero lo que pasa es que las canciones en castellano vienen después. Ah, vienen después. Lo que pasa es que hacemos los dos primeros long plays. El primer long play donde empezamos a componer, el Ajá. segundo long play es un long play totalmente personalizado, donde hacemos música nosotros. Después hacemos el mini long play como una cuestión anecdótica. Ponemos como carátula a los, ¿cómo se llama? Todo lo que tenía que hacer con Disney, a Mickey Mouse. O sea, cada uno de nosotros representa a uno de estos personajes. Pero el disco como disco no funciona. Ya. Y después viene la famosa idea de que hay que hacer algo en castellano. Y ahí hacemos el primer 45 en castellano, que se llama Lo más grande que existe en el amor.
Claro. Eso es lo primero, es una canción de los hermanos Cornejo. Claro, y es una super canción que pega durísimo además, ¿no? Sí, la verdad que además demuestra que sí se podía hacer buena música en castellano, ¿no? Entonces ahí empieza una nueva etapa, pero eso era finales del 73. Sí. Yo ya estaba enamorado. O sea, ya no quería saber nada. Grave error, pero no, mentira. Yo ya estaba metido, además, ya estaba con la idea de que yo me quería casar. Ya. Y ella tenía 16 años. Claro. Y yo quería regresar a Estados Unidos. Claro, tú ya te querías... Yo ya estaba en otra onda. Ya. Entonces, ya ahí estábamos al final de lo que se llamaría la primera etapa de We Will Together. Convenzo a mi madre, vamos a la casa de mi suegro, y mi mamá le dice a mi suegra, bueno, Carlos se va a ir a vivir a Estados Unidos y se quiere ir con Inés, así que se van a casar dentro de 30 días. Mi suegro se quedó así. Ni habló. ¡Oh! A los 30 días nos casamos y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. O sea, y ahí termina la primera etapa de We Are Together. Pero vamos a volver con la segunda etapa, entre tantas etapas de We Are Together, por supuesto. Luego de... Acércate, esperando están mis brazos, tenerte como antes. Sintamos y vivamos lo más grande que existe en el amor. Me hiciste ayer sentir la soledad. Etapa de We Are, ¿no? La segunda etapa ya sin los hermanos Cornejo. Sí, pero porque no quisieron participar, porque se les invitó. O sea, hicimos una reunión. ¿Y por qué? Porque Tito Gamarra nos había ofrecido que regresáramos a tocar en el Jazzón haciendo una temporada con We Will Together, pero ellos declinaron. ¿Ya? Y ahí empieza la etapa de We Will Together con Ernesto, Félix y yo. Claro. Ahora, en la primera etapa, antes de hablar efectivamente de la segunda etapa, Félix se retira porque tú me comentabas hace unos momentos en la pausa que él quería hacer música propia, pero ustedes hacen Ozzy y Persons and Ese es el segundo long play, que claro, él sí participa. ya, Ahí sí participa, pero cuando hacemos el mini long play él no quiere participar. Pero tú me decías que hay una historia detrás de Ozzy. Claro, lo que pasa es que cuando yo originalmente compuse la canción era O-H-S-E-E, que significa Ozzy o Mira. Ya. Y después le cambio utilizando la parte fonética le pongo O-Z-Z-Y. Ya. Y se supone que le compongo la canción a una chica con la que yo salía en esa época, que era la Cuchara Mulanovich. Pero después me entero que el nombre era de hombre. Entonces en realidad Ozzy es un pata que le está cantando a otro pata. Pero bueno, cosas de la vida. Pero bueno, no tiene nada de malo, en esta época menos todavía. Menos todavía. Pero esa es más o menos la historia. Y la compuse en 10 minutos, me acuerdo, en el tercer piso del estudio. Bajé y le digo a Saúl y a Manuel, y le digo, tengo una idea que hay que ver cómo es. Oh, sí, y ahí salió la canción. Ajá. O sea que sí te flechó la chica en ese momento. Bueno, digamos, siempre las chicas me han flechado, ¿no? Ah, tú eres pero enamorador. me aburro a veces rápidamente. Pero eres enamorador, ¿no? No. Y ahora ya no. Ya no. No. O sea, la última gran enamorada que tuve fue mi ex. Ya. Lo que pasa es que yo, o sea, no sé, soy complicado. Ya. Soy bastante complicado. Obviamente tengo muy mal genio. Ya. O sea, pero tú sabes que siempre dicen eso los enamoradores. Es ¿Qué complicado. No, es muy complicado. Es muy complicado. Esa es la clásica. No, porque yo después de que me separé, después de que me divorcié y me separé, he tenido diferentes, no digo que relaciones duraderas, pero he tenido diferentes amigas o enamoradas o como le quieras llamar, pero de muy corto plazo, al comienzo. Después estuve con una que estuve 2 o 3 años, pero llegó un momento en que también ya era agobiante, porque era de las que me decía ¿por qué no me agarras la mano? ¿Por qué no me dices que me quieres?
Ah, se complica Entonces, la cosa. O sea, la cosa se complica. Y los amores en la adultez o cuando uno ya va creciendo es distinto también, ¿no? No sé, yo ya no me he enamorado, yo voy a cumplir 70 años y estoy feliz ahora. Ay, pero, pero cuando estábamos por empezar la entrevista, él decía, ay, tengo 70 años. Y digo, pero la juventud se lleva en el alma, ¿o no? Bueno, sí dicen algunos, pero yo la siento en mi cuerpo todas las mañanas cuando me levanto. Pero sigue tocando. Me levanto y digo, ya, sí, ya me acordé. Después me pasan los Ya dolores. tiene más de 40 y tantos años. No, además, si a mi edad te levantas y no te duele nada es porque estás muerto. No, mejor que le duela, mejor que le duela. ¿Hay alguna canción que te haya inspirado una chica, por ejemplo? Muchas canciones. Bueno, aparte de esta, ¿no? De O otra. sea, sí fue la primera, pero igual, yo tengo una canción que le compuse a mi hija cuando me separé. Y ¿Cuál? donde habla, ¿cómo le puse? Ya ni me acuerdo cómo le puse. Ya no importa, ¿de qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Al 9 de septiembre, que es el día del santo de mi hija. Pero también yo le compuse una canción. A Inés le he compuesto varias canciones. O sea, siempre la mujer... En todos los aspectos, en la época cuando estaba... O sea, Together Forever, que fue una canción que grabamos en la primera etapa, es una canción que le compuse a Inés. Pero después hemos compuesto también canciones sobre los momentos difíciles y sobre los momentos donde nos hemos alejado. Claro. Lo que pasa es que eran cosas muy personales que al final de cuentas de repente no llegó al mercado porque yo en algunos momentos decidí mejor no sacar el Claro. material. Que era ya muy personal Eran para ti. cosas muy personales, Claro. o sea, hablar de ese tipo de cosas, entonces, y eso todo. Ahora, las cosas personales de We Are Together, ¿no es cierto? Eran 5, luego 3, la segunda etapa. ¿Qué pasa dentro de un grupo, por ejemplo, como We Are Together, que llega a más de 40 años, casi 50 ya, ¿no? Bueno, yo creo que el gran éxito de We Are Together es que cada uno mantiene su vida personal totalmente separada del otro. O sea, yo a Félix solamente lo veo cuando trabajamos. Ya. Entonces él hace su vida y nos juntamos para trabajar y en ese momento hacemos We Are Together. Pero una vez que terminamos de hacer We Are Together, cada uno sigue haciendo su vida. No como en algunos casos que hay gente que trabaja y después hacen vida privada Ya. y se complica, ¿no? Por eso que encuentras que a veces dentro de la vida privada, con esa gente que trabaja, vienen los que le llaman los cambios de pareja. Flaco, ahora voy yo con la tuya y tú te vas con la mía y... Que ha pasado mucho en muchos grupos de... Entonces, de rock pero en el and roll. caso de esto, lo que nosotros creo que ha sido muy interesante es que siempre mantuvimos nuestras vidas privadas por separado. Y eso ha permitido que sigamos. Pero son amigos. Somos amigos, Claro. sí, pero no intimamos. Ya, entendido. ¿Te das cuenta? O sea, no es eso que le llamo a Félix. Yo, oye, Félix, me estoy yendo a la playa, ¿vamos a la playa? No. Ah, ok. O sea, yo me voy a la playa con mi familia, con mis hijos o lo que sea, y él hace su vida. Si él no quiere ir a la playa, no va. O sea, y eso creo es lo que ha permitido mantener en el tiempo esto, ¿no? Porque tú ves así. Ahora, We Are Together, como tiene casi 50 años, obviamente ha pasado por mucha historia, ¿no es cierto? Aparte de sus canciones, ha sido, digamos, nombrado por el INC como mejor grupo de rock en el gobierno militar. ¿Cómo fue? Y lo peor es que una canción que se llama High Revolution. Además. Bueno, pero nadie lo entiende. Lo que pasa es que en la década de los 70 yo diría que We Are Together ha sido, si no el grupo más exitoso, uno de los más exitosos, Claro. ¿no? Y ese primer long play del árbol es un long play que vendió una cifra Claro. muy importante y estuvo muy metido. Entonces, sí, la gente del INC nos premió como el mejor grupo de rock y con una canción que se llama High Revolution. Ahora, en el gobierno de Velasco, que prohibió el rock, igual No, eso es siguieron. mentira. ¿Eso es mentira? Totalmente mentira. ¿Eso es fábula urbana? Eso es una mentira urbana increíble. O sea, el gobierno militar nunca prohibió la música. Entonces, nunca prohibió el ¿qué rock. pasó en esa época? Lo que pasó fue que cambiaron las reglas. Cambiaron las reglas, por ejemplo, en el sentido en que la industria disquera viene de lo que llaman la comunidad industrial, pero no hay una injerencia de la parte del gobierno respecto a lo que se grababa o no se Sobre el grababa. contenido, digamos. Eso no había en ningún momento. Más fue por el tema económico. Nada, y más que nada fue por un tema, sí, social, económico, Ya. donde querían que los trabajadores participaran de la empresa, en las utilidades, en eso sí. Ajá. Pero en la cuestión de direccionar qué tipo de músicos, nunca. Ajá. O sea, en la parte disquera hablo, ¿no? De repente en la parte de televisión sí, porque Telecentro, pero igual, nosotros en la época que estaba Telecentro hemos aparecido en la televisión cantando en inglés y todo eso, o sea, en eso el gobierno no hizo, ¿no? O sea, de repente a través del Ministerio de Cultura apoyó un poco más ciertos, de repente
ciertos estilos o lo que Claro. sea, pero no hubo una prohibición, es decir, no se canta en inglés, no se hace rock, no, eso no, Ok. nunca lo hubo. Interesante. Ahora, lo interesante es que ahora digamos, las nuevas generaciones escuchan más el tipo de rock que se hacía en esa época, ¿no? Los 60s, en los 70s, de lo que se escuchaba en los que podrían haber heredado la música que se hacía en esa época. No sé si me dejo entender. Lo que pasa es que yo creo que eran otras las condiciones. Antes habían filtros. ¿Ya? O sea, tú, por ejemplo, ibas a la fábrica de discos, te presentabas y decías, yo quiero grabar un disco. Ok, vamos a hacerle una prueba, ibas al estudio, te hacían una prueba, cantabas una canción con la banda, todo, después venía el departamento de producción, escuchaba y decidía qué y qué no. Esto no, esto sí. Una vez que te decían sí, te ibas a la fábrica, firmabas un contrato, te pagaban por cada 45 y hacían un 45 y conforme iban mejorando te iban, ¿no?, apoyando. Claro. Ahora no tienes filtros, ahora cualquier persona puede tener una computadora, grabar lo que quiere y inmediatamente subirlo a todas las plataformas digitales. Entonces, ahora tienes un velo y de repente a veces lo peor es lo que más ves y lo mejor está muy atrás y no lo ves. Antes no, antes era al revés. Antes lo que no convenía estaba descartado y lo que convenía las fábricas lo impulsaban. Por eso que encuentras que en esa época hay grupos pues, que se convierten en supergrupos. Exacto. Que han pasado 70, 50 años y el día de hoy siguen siendo Están importantes, vigentes, ¿no? claro. Así es. Estamos hablando de Shanes, de los... de todo tipo, o de sea, los Psychos, no claro. sé, son grupos que ahora los escuchas, gracias al YouTube los encuentras ahí, ¿no es cierto? Así es. Y son grupos que ahora se escuchan, pero que pasaron inadvertidos durante los 80 porque más bien aquí en el Perú lo bueno, que lo que pasa es que heredaste los 80 fueron fue cosas... los 80 fue una época extraña, ¿no? Fue dura, además, ¿no? Donde además hubo una invasión de música extranjera fuera. muy fuerte, ¿no? Y nosotros estamos en crisis también, Y ¿no? nosotros, así es, y la música, el pop rock, diríamos en ese momento, como que dio un paso atrás, ¿no? Pero creo que eso ha sido siempre en el Perú, porque hay las épocas donde se vende el bolero, me acuerdo que hay épocas donde solamente se vendían boleros, de repente hay épocas donde se vendía salsa, épocas donde se vendía esto, o sea, dependía de cómo iba manejando, cómo iba funcionando el mercado. Ahora, nuestro mercado, el mercado peruano tiene características que no lo tiene ninguno. Como por ejemplo... Primeramente, somos muy sectoriales, o sea, la gente, por ejemplo, del folclore tiene el del norte, no escucha el del sur, el del centro no escucha el de... No, o sea, la ¿A música una que hora? hacen folclore en Cerro de Pasco, por ejemplo, no se escucha en el Cusco. Y la música que hacen en el Cusco no se escucha ¿cómo se llama? En Puno. Y así, ¿no? Y de repente encuentras que en el norte se escuchan los pasillos, pero en el sur no se escuchan pasillos. Entonces, era bien complicado. En Lima ibas al Callao y se escuchaba la salsa. Pero en Lima de repente se escuchaba más el pop. Entonces, tenemos un mercado muy, muy complicado y muy variado, a diferencia de que en otras partes, en Estados Unidos tienes el rock pop o el folclore, o sea, el folclore americano. Ahora, alguna vez escuché a Félix decir que el tema de la radio, porque muchos artistas se quejan de que no les pasan por la radio, les cobran, que no, qué sé yo, pero escuché una vez a Félix decir, bueno, a nosotros nunca nos pasaron, por ejemplo, las cosas buenas. Igual fue un hit. Eso fue un éxito hasta la televisión. Sí, Ajá. nunca lo tocaron, nunca lo quisieron tocar. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Y yo creo que cuando O sea, las cosas no es funcionan- determinante, no es Claro, determinante. o sea, que el hecho que de repente la radio no lo quiera tocar no indica que de repente la canción no se convierte en un éxito. Y yo me acuerdo de una canción que se llamaba Pepito. Pepito, eres mi vida, mi cariño, mi qué. Cuando recién salió solamente se hizo éxito de que lo escucharas en las diferentes tiendas. Y así se hizo éxito. Y no sonaba en la radio. Después de repente sonó. Ahora es mucho más complicado porque las radios se manejan totalmente diferente. Ahora se manejan con cantidades de temas y no es fácil entrar, etcétera, ¿no? Ahora, volvamos a We All Together. We All Together, 90, qué sé yo, pero luego de 40 años específicamente, ¿otra vez Félix se va? Sí. Bueno, es que a veces pasa, o sea, de repente son cuestiones muy personales. También. A veces uno no se siente cómodo, él en ese momento no estaba cómodo en seguir tocando y son decisiones que se toman, ¿no? O sea, es como lo que puede pasar, que de repente mañana yo me levanto y digo, ¿sabes cosa? Ya estoy harto, me voy, Claro. quiero seguir y puede pasar. Y vuelven los hermanos Cornejo. Los hermanos Cornejo no regresaron más. No más.
no más. Pero estuvieron en el concierto de despedida, ¿no? Entre comillas, entre comillas. Los invitamos, ya. Pero solamente participar en unas canciones, pero no, ellos nunca más regresaron a YouTube. Okay. Nunca participaron después del mini long play y de lo más grande, de ahí en adelante, nunca más participaron. Entonces, ¿por qué este concierto de despedida? Porque yo en un momento me quería ir a vivir a Estados Unidos de nuevo. ¿Otra vez? O sea, yo ya estaba en otro proceso, o sea, y ya me había separado, estaba solo, tenía otras intenciones, pero a veces no se dan, pues. Tú querías ser solista también. Bueno, yo al final de cuentas soy solista, porque soy el que canta en We Are Together. Lo que pasa es que tienen nombre y todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo decir Carlos Guerrero y We Are Together porque es la misma voz. Están ligados, ¿no? Están es como que ligados, están ligados, están amarrados. Así es. Ajá, ya, y de allí se despiden supuestamente, chau, 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 40 años, pero en realidad no se fueron. Y de repente me encuentro con Félix otra vez. Otra vez. Entonces, hoy he estado escuchando esto, ¿por qué no hacemos esto? Y regresamos al estudio. Y así, y después regresamos al estudio, y después optamos por lo que hemos optado ahora, o sea, que es un dúo, o sea, Félix y yo nomás. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para nosotros trabajar. A veces llevamos un baterista, un guitarrista, pero normalmente lo hacemos. Y por eso que este nuevo disco, que ustedes ven acá, se llama Minimalista. Porque ya están los dos. Claro, porque además minimalista significa con menos más. Entonces, todo este material ha sido hecho, compuesto, cantado, ejecutado, mezclado, todo por Félix y mi persona. A ver, muéstralo por favor ahí. Además, el diseño es totalmente minimalista. El diseño también es minimalista. Todo tiene que hacer con el minimalismo. Ajá. ¿Y qué tenemos ahí? Porque claro, We Are Together en su proceso creativo ha pasado por varias cosas. Hasta mambo han cantado en algún momento, ¿no? De todo hemos cantado. Lo único que me ha faltado cantar es esto, ¿cómo se llama? Música de Navidad. También he cantado, ¿no? También he cantado música de Navidad. También. No, este es un material 100% We Are Together. Hemos retomado algunas cosas antiguas. Por ejemplo, cuando empezamos este producto, empezamos con Tenerte y No Tenerte. Ya. Que es una versión que hicimos en los 90s. Pero yo cuando me reencontré con Félix le digo, oye, ¿por qué no lo grabamos? Pero como si fuera Hello de Lionel Richie. Entonces ahí empieza esta historia, ¿no? Y lo mismo hicimos con La Fiesta de los Genios. Lo mismo hemos hecho con Preludio de Amor, que son dos canciones que juntamos. Pero después hay algunas canciones que sí hemos compuesto, nuevas, como Enamórate de mí. Claro. Hay canciones de Ernesto, por ejemplo, porque tú también has pasado mucho tiempo con Ernesto, que lamentablemente ya no nos puede acompañar, ¿no? Sí, claro. En una época, porque Félix no quería trabajar. Claro. Entonces trabajamos Ernesto, a un amigo de nosotros que era Carlos Pacheco, el baterista Carreño, Iván Carreño, y yo, y hacíamos música. Pero bueno, han sido etapas, han habido etapas donde no grabábamos, sino solamente tocábamos en vivo. Y siempre se han ido dando las cosas, ¿no? Ahora tenemos esta nueva etapa, que es este nuevo disco, donde hacemos material nuevo. Como le decía ayer a Félix, oye, tengo dos canciones nuevas, pero no tengo motivación para escribir, porque para escribir la letra hay que motivarse. Sí. ¿Y cómo hacen, por ejemplo? Por ejemplo, esa canción que dice No tengo nada que decirte, está basada en eso, ¿no? Que la gente siempre te pregunta, entonces, ya no tengo nada que decirte, ya te dije todo. Ya te dije todo en 40 y tantos años. Ya, entonces no tengo nada que decirte. Enamórate de mí es una cuestión anecdótica, ¿no? O sea, hablando en el sentido de que a veces uno muestra una parte de uno que uno cree que es la importante, para que la gente voltee y diga, ¿no? Entonces por eso que dice, enamórate de mí como yo me enamoré de ti. Ajá. Lo cual no es mi caso. Vamos a la pausa, regresamos con más de Carlos Guerrero y parte de... Hay algo que reflejas al hablar, que fue verdad. No tengo nada que decirte, no tengo nada nuevo que buscar de ti, no tengo nada nuevo que mostrar de mí. Voy vagando por el mundo sin mirar hacia atrás. Voy vagando por el mundo sin mirar hacia atrás. Muy bien, bueno, dos cositas. Uno, que estábamos escuchando el nuevo material, ¿cierto?, de Carlos Guerrero en We Are Together.
Y estábamos viendo las imágenes de su trabajo en Radio Mágica, Sí. ¿no? Eso fue algo también anecdótico, porque yo nunca había pensado hacer radio. De repente un día recibí la llamada de Víctor Torres y me dice: hola, soy Víctor Torres, ¿te interesaría hacer un programa en la radio? Entonces yo pensé que me llamaba para hacer un programa semanal, o sea, uno los sábados. Y me dice: no quiero que hagas un programa todos los días. Y bueno, al comienzo fue muy difícil porque la gente cree que es muy fácil comunicar. Pero cuando te ponen en el micro y te dices: buenas tardes, bienvenidos una vez más a... ¿Y ahora qué digo? Entonces, pero bueno, ya aprendí y ya han pasado creo que 6, 7 años. La verdad es que ni sé cuántos años han pasado. Y bueno, es una experiencia diferente que además me ayuda para cuando estoy en el vivo, o sea, para poder comunicar cuando estoy en el vivo y quiero contar algo, ¿no? Eso sí me ha ayudado bastante. Pero es una experiencia más en la vida que no hay que desaprovechar. Y además, digamos, estás como que, ¿no te ha dado la nostalgia de estar rodeado nuevamente de discos o no? Ahí no veo nada, porque tú sabes que ahora todo es computadora. Claro, pues, pero digamos... Sí, pero llega un momento en que como el material es muy parecido, siempre llega un momento en que ya me desconecto. Ya. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago en el programa es trato de dar información de todo tipo. Ahora estoy dando una información que se llama Es solo rock and roll y me encanta. Ya. Está hablando de cuando empezó la música del rock en los 50s y voy a llegar hasta donde termine. Este es un libro que compré en Estados Unidos. Entonces todo el tiempo voy dando ese tipo de información. Eso es lo que hago. Interesante. Ahora, el nuevo material lo has hecho con Félix y una vez, bueno, estaba escuchando a Félix que dicen que él tiene un estudio, ¿no es cierto?, en su casa, un tipo laboratorio. Entonces... Ahí es donde hemos hecho todas las maquetas. Ahí hacíamos las maquetas. ¿Y cómo hace? ¿Se llaman? ¿Tienen la idea? Todos los martes nos juntamos. O sea, totalmente disciplinados. No es que, tengo una idea, nos reunimos. Los martes nos juntamos. Los martes yo voy a su casa y ahí ensayamos, conversamos, lo que sea. Y en este caso, este producto lo hemos ido cambiando a cada rato. De repente yo llegaba un martes y le decía: ¿sabes qué? No me gusta cómo está esta canción. ¿Por qué no la hacemos más rápida? ¿Por qué no la cambiamos? O sea, cuando yo compuse, por ejemplo, originalmente Enamórate de mí estaba basado en otro ritmo. Entonces un día le digo: no, ¿por qué no lo hacemos en una especie de reggae? Entonces, enamórate de mí. Entonces lo cambiamos. Y así hemos ido cambiando. Por eso que nos hemos demorado casi 3 años en grabar. Claro. Y en este nivel, o sea, en este proceso creativo, ya en líneas generales, no solamente en este material, sino en líneas generales, ¿se han peleado alguna vez? Esas preguntas que me hacen. Pero es que claro, pues digo... O sea, nunca les he metido un cabezazo, ¿no? Pero sí me he peleado. O sea, sí nos hemos, no te digo que peleado, pero nos hemos distanciado por no estar de acuerdo en algunas cosas. Es normal, es parte de, ¿no? Pero como no hay tanto contacto, tan seguido, no es tan fácil pelearse, ¿no? O sea, es mucho más complicado, porque no estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes. O sea, nos vemos cuando tocamos y en el momento que trabajamos estamos en otra cosa. Claro. Y nos juntamos los martes para ver algunas cosas Es decir, nuevas. en el proceso creativo es ahí donde explota la voz. Ahí donde puede haber, pero como ahora, por ejemplo, yo ahora tengo 2 canciones nuevas que le dije a Félix: oye, no tengo motivación para escribir, pero tengo los temas. Entonces se los voy a dar para ver si lo puede escribir. Porque esa es la otra parte. O sea, una cosa es hacer la música y otra cosa es hacer la letra. Yo ahorita no tengo motivación para escribir. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay frustración? ¿O No, para nada. O sea, simplemente ahí está nomás. ya, o sea, el otro día me senté y quise hacer un pedacito porque he hecho un bolero y no se me ocurrió nada. Y dije: ya, pues ahí lo dejo. Así que no me hago tanto problema. ¿Se te viene alguna anécdota que hayan pasado juntos? No sé si los 5, los 3, los 2, porque todos han dado vueltas, ¿no es cierto?, en paralelo de We're Together. ¿Alguna anécdota que les haya sucedido juntos en alguna tocada? Las groupies, las no groupies o algo que les haya... Bueno, es que hay tantas que... O sea, yo no me acuerdo qué he hecho ayer. 40 y tantos años. No, hay miles. Hay muchas anécdotas. ¿No? Hay anécdotas complicadas, a momentos complejos, a veces donde tienes problemas con los otros músicos o con músicos de otras bandas, porque... las cosas se ponen medias complicadas. ¿Qué ha pasado entre bandas? Sí, entre bandas, entre músicos, ¿qué pasa en el backstage? Bueno, es que a veces en el backstage la cosa se pone un poco complicada, porque el problema es que cuando te sientes más de lo que realmente eres, lo único que haces es mostrar una identidad falsa, y por ahí te puedes encontrar con alguien que te dice:
bájate pues flaco, porque estás equivocado, te has equivocado de carro. Así que Eso acaba de pasar hace pocos días, no voy a decir con quién, ya la gente lo sabe. Claro, pero y eso pasa mucho acá, ¿no? porque acá hay mucha gente, bueno, es muy fácil vender humo. Ya. Entonces, cuando a veces tú vendes humo y después la gente te hace creer que tu humo es el mejor de todos, entonces estás en una nube equivocada. Hasta que después alguien te dice, no, o sea, no estás en nada, flaco, regrésate a tu resto. Pero yo, por ejemplo, ya tengo por costumbre, porque me ha pasado, yo una vez en un programa de televisión hice un comentario y me hicieron puré, porque yo hice un comentario que no estaba de acuerdo con, no me acuerdo, en el programa de Mariela Balbi, ¿no? No me acuerdo ni qué dije. ¿En Fuego Cruzado? ¿Será? Sí, en Fuego Cruzado, exactamente. Hablé sobre la música criolla. O sea, hice un comentario sobre la música y me dieron con palo. Hasta ¿Por qué? ¿Por la unidad? Hasta Alicia Maguiña escribió todo un esto en El Comercio. Entonces yo ya aprendí a que es mejor, ¿no? O sea, boquita cerrada no entran moscas. Ahora he tenido problemas y me ha pasado que una vez por ejemplo, con esto de la música criolla, en Wong una señora se me acercó y me quiso llamar la atención y encontró el lado oscuro de mi personalidad, ¿no? O sea, ¿Hay un lado oscuro de tu personalidad? muy oscuro. ¿Muy oscuro? Soy bien... ¿Qué tan oscuro? No, soy bien agresivo, además me puedo portar bastante mal. Por eso que evito yo muchas cosas, porque sí tengo ese problema que de repente, o sea, me desconecté y sale el lado feo. Pero sí lo reconoces, o sea, ya te conoces, ya sabes qué, Sí, cómo, claro. No, claro. Está bueno, pero no es de gratis, porque acá me están diciendo además que a veces es por un tema profesional, ¿no es cierto? Que a veces También, es... eso es peor todavía cuando es profesional. Porque cuando es profesional Claro. me pongo más bruto todavía, porque le digo, o sea, no entiendo cómo no puedes hacerlo como debe ser si es algo tan fácil. O sea, hazlo como tienes que hacerlo, en lugar de estar molestando, haz tu trabajo. Pero me tienes que llevar al punto, ¿no? Para que yo pueda de repente... ¿Y qué te calma, por ejemplo? ¿Qué te lleva al lado El tiempo. brillante? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que No sé. Carlos Guerrero... A veces me peleo y me pasa ahí mismo, pero a veces me quedo un poco tenso, ¿no? Pero ahora, ya con el tiempo, he aprendido un poco más a no llegar a esos puntos, ¿no? Porque no es fácil. Claro. Pero a veces me pasa que encuentras que estás haciendo algo y la persona que en lugar de ayudarte, es como si, por ejemplo, tú dices al camarógrafo, oye, por favor, usa la cámara de tal manera que... y el pata viene y usa la cámara al revés. Entonces llega un momento que tú le dices, o sea, te he dicho 20 veces que no hagas esto. O sea, no lo entiendes, es tan difícil. Entonces, esas son las cosas que a mí me sacan del cuadro. Y como tengo tantos años en el negocio, y cuando a mí me quieren contar, sí, porque no, fíjate, compadrito, yo estoy en este negocio antes de que tú estuvieras siquiera en proyecto. Yo he grabado en monaural, en estéreo, en disco de 78, en 45, en LP. ¿Tú sabes lo que es galvanoplastía? ¿Sí? Yo he grabado en cinta de 1/4, de media, de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Entonces tengo mucha información. No se peleen con esto. No se peleen. Entonces sí puedo discutir contigo porque tengo la información para poderte, ¿no?, de alguna manera llevarte por mi camino. Gracias, Carlos, por haber estado. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuándo se presenta? A ver, Bueno, cuéntanos la un poquito idea, antes de irnos. la idea original es, los primeros 100 que tengo los voy a regalar. Ajá. En las actuaciones en vivo que regalamos ayer, por ejemplo, hemos tocado y hice una pregunta que el que dijera cuántos kilos pesaba Félix le regalaba un... y cosas así, ¿no? Ya, buscamos cosas anecdóticas, ¿no? Alguien de las chicas que tenga mi edad. A ver, lanza uno para lanzarlo en el Instagram, para sortearlo acá en el Instagram. ¿Cuántos nietos tengo? Yo no sé, pero lo tienen que averiguar los que van a concursar. Ahora son los más bellos del mundo, ¿ah? Pero tengo. Ya saben, esa es la pregunta del Instagram. Nos vamos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos con nuestro selfie de siempre. Muchas gracias, nos vemos Chao, el lunes. adiós. Chao. Terminamos encerrados en un lúgubre lugar, en busca de respuestas que no puedes encontrar. Esos días tan nublados, lo mejor es olvidar.